y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Nos da gusto ver a algunos de ustedes que hacía algún tiempo que no veíamos. También a los hermanos que estuvieron con nosotros en esta mañana, sean cordialmente bienvenidos. Tenemos también algunos que nos visitan hoy por primera vez. ¿Cuántos de los que están aquí hoy es primera vez que están con nosotros? ¿Podrían levantar las manos? Oh, un buen número de personas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Siéntanse felices en la casa de Dios. También queremos dar la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros. Tenemos un buen número de personas que de distintos lugares están en la sintonía de nuestro canal de televisión y a través del internet viendo esta programación. El sábado pasado había gente de Chile, había gente de Europa, había gente de Centroamérica, de México, de distintos lugares escuchando la predicación de la palabra de Dios. Ahora mismo nos está entrando un llamado desde Chile, desde Copiapó, y queremos saludarles a los hermanos allá de Copiapó que se están uniendo a nosotros en esta hora. Sean bienvenidos, hermanos. Sepan que hemos estado orando por ustedes allá en Chile. Sabemos de lo difícil que ha sido esta situación después de tantos temblores y terremotos que han sacudido su tan hermoso país. Tuvimos la alegría de estar con nuestros hermanos allá en Copiapó y en Antofagasta, donde fue el epicentro del último terremoto fuerte. Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Y tenemos hermanos de otros lugares también. Sean todos bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Queremos decirles a las visitas que nos acompañan hoy que también al final de nuestro tema vamos a tener un sorteo, algunos regalitos para nuestras visitas. Así que no se vayan antes de tener ese sorteo. Bien, estamos listos para abrir la palabra de Dios. Hemos invocado la presencia del Señor, hemos orado y ahora vamos a abrir el santo libro de Dios. Nuestra serie evangelística de esta semana, nuestras reuniones, llevan por título Campaña Evangelística de Reavivamiento, la pura verdad. Así se llama, la pura verdad. Y el tema de esta noche es la pura verdad sobre la salvación. Parece un tema sencillo, pero hay mucho engaño con respecto a la salvación. Hay mucha enseñanza que no está de acuerdo al evangelio que Cristo vino a enseñar y los apóstoles. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 1, por supuesto, la palabra de Dios nos dice que la salvación es por el evangelio de Cristo. Y vamos a leer quizás primero ese versículo para dejar ese punto establecido y entonces vamos a ver el ataque del enemigo contra la salvación. Vamos primero al libro a los Romanos. Romanos en el capítulo 16 nos dice en el versículo 25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Aquí dice que mediante la predicación del Evangelio se ha dado a conocer el misterio de salvación de parte de Dios. Sean bienvenidos los que vienen llegando también. El Señor les bendiga. Nos da gusto de tenerles aquí. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Nuevamente, Romanos en el capítulo 1. Romanos en el capítulo 1. Nos dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Ya nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la salvación está en conocer a ese único Dios verdadero y aquel que Él envió para salvarnos. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 y el versículo 3. San Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y hablándole a Nicodemo, el Señor Jesús le dijo estas palabras. San Juan en el capítulo 3, posiblemente el versículo más conocido y más amado de todas las Escrituras. La mayoría de ustedes se lo saben de memoria. San Juan capítulo 3, versículo 15 al 17 dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo. Versículo 16, me salteé. Ese hasta de memoria lo podemos decir, ¿verdad? Podemos repetirlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigos, para condenarnos no hay que hacer nada. Ya estamos condenados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Y cuántos somos pecadores? No hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú dices, pero ¿por qué me voy a condenar? Porque somos pecadores. Vivimos en rebeldía contra la voluntad de Dios, contra su ley. Y la transgresión de la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. Si queremos ser salvos, tenemos que aceptar el medio que Dios ha dado para salvarnos. Y eso es que Él envió a su Hijo al mundo para pagar por nuestros pecados, para pagar la deuda del pecado. Y si nosotros aceptamos ese don, que es un regalo de Dios, recibimos la salvación. Esto es muy sencillo, hasta un niño lo puede entender, pero sin embargo hay un peligro de que se malentienda o que se tergiverse el Evangelio. Y ahora sí vamos al libro de Gálatas, al capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Para aquellos que tengan sus Biblias, tráiganlas cada noche. Estas son conferencias bíblicas y nuestra base es solamente la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a venir a estudiar. Gálatas en el capítulo 1. Por eso esta campaña se llama La Pura Verdad, porque la verdad se encuentra en este libro. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en el versículo 11 dice el apóstol: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio, la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas de que Dios ha hecho provisión para la salvación de la raza humana. Y eso es a través de Jesucristo. Para ser salvo hay que creer en Él. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles ahora. Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está Hechos. Y vamos al capítulo 16. Vamos a leer la historia de un gran terremoto que sucedió en aquellos días. Pero más importante que el terremoto es la pregunta que hizo el hombre al suceder el terremoto. Hechos capítulo 16. Aquí cuenta la historia de que cómo el apóstol Pablo y Silas estaban visitando distintas ciudades para anunciar el evangelio de Cristo. Dice en el versículo 11: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Son ciudades allá en Macedonia, o sea, en lo que ahora se llama Grecia. Y de allí pasamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, aquí equivale a sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ojalá que el Señor haga lo mismo con nuestros corazones, como hizo con Lidia. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo predicaba. Y parece que hizo efecto la predicación, porque dice en el versículo 15: y cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos con ella. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos halló al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era una divina, pero no nomás adivinaba así al tanteo, sino que tenía un espíritu maligno, un espíritu de Satanás. ¿Saben ustedes que la mayoría de la gente que adivina, la mayoría de la gente que le puede decir a usted de su vida pasada y futura, es porque tienen un espíritu del diablo que les dice lo que tienen que decir? Algunos son nomás engañadores, embaucadores, embusteros que le sacan el dinero a la gente. Pero todos estos que dicen: venga que le vamos a decir la fortuna, venga que le vamos a decir su futuro, le vamos a leer la mano, le vamos a tirar las cartas del tarot, le vamos a adivinar. Los psíquicos, los adivinos, todos, la gran mayoría, es porque tienen un espíritu demoníaco
que les dice el pasado, el presente y el futuro. Y la gente cree que es de Dios. Sigan leyendo la historia. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. La usaban para sacarle dinero a la gente, pero no solamente sacaba el dinero, también adivinaba y le decía a la gente lo que les había pasado. Y la gente creía mucho en eso y hacía mucho dinero el dueño de esta muchacha. Era como una esclava, pobrecita. Versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros se refiere a Silas y a Lucas. Lucas es el que escribió la historia, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Él iba con Pablo y también el otro apóstol que se llamaba Silas. Dice, y esta muchacha siguiéndonos a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino ¿de qué? De la salvación. Ahora, ¿era verdad o era mentira lo que decía esa muchacha? ¿Era verdad o era mentira? Era verdad. A veces el diablo dice verdades, pero ¿saben para qué? Para confundir a la gente. Porque si una muchacha que adivina, y la Biblia condena esto y dice que viene de Satanás, la adivinación. No perdamos la historia, pero vayamos por un momento al libro de Deuteronomio, al capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios abomina a cualquier persona que adivine o que sea agorero. Agorero quiere decir astrólogo. Ágora quiere decir el zodíaco, que adivina a través de las estrellas. Según el mes que naciste, te dice lo que te va a venir. Te dice, tú naciste en tal mes, tú eres de Capricornio, tú eres de Piscis, tú eres de Acuario, pues esto es lo que tienes que hacer porque ahora las estrellas están favorables para ti. Eso es adivinación a través del ágora. También brujo, hechicero. Todo esto es a través del poder de Satanás. Y la Biblia dice que cualquiera que practique adivinación o quien consulte a los magos o los adivinos es abominación para con Jehová. Volviendo a la historia, la muchacha no hablaba por sí misma. Era un demonio, un ángel maligno que hablaba a través de esta muchacha. Pero decía la verdad. El diablo es mentiroso. ¿Y cómo aquí estaba diciendo la verdad? Ah, porque él tiene su razón. Si esta muchacha, que era una divina, andaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo que os predican, os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué quería hacer el diablo con eso? Quería ver que esta muchacha que utilizaba la adivinación era igual que estos otros, porque ella estaba hablando bien de ellos, que la gente dijera, ah, pues son de los mismos, porque esta muchacha los anda anunciando como buena gente. O sea, confundir la mente de la gente para que pensaran que Pablo y los que andaban con él, que predicaban el evangelio, eran compañeros de esta otra que adivinaba. Miren cómo sigue la historia. Y esto lo iba haciendo por muchos días. Cada vez que salían a adorar o que iban a orar, a hacer la oración al lado del río, la muchacha se les aparecía por el camino y lo hacía varios días seguidos. Iba gritando detrás de ellos. Para que la gente, los que no creían en eso, decían, pues es de la misma patraña que esta muchacha. Y los que creían en eso iban a decir, ah, pues estos son de lo mismo que la muchacha. Imagínense qué confusión.
Hacía esto por varios días y esto desagradó mucho a Pablo. Se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué cosa es un espíritu? Es un demonio, es un ángel caído, un espíritu, un ángel rebelde contra Dios. Un diablo, pues, un demonio, que estaba poseyendo, o sea, vivía dentro de la muchacha. No vamos a hablar mucho de esto en esta noche porque no es mi tema, pero es algo tremendo. Me ha tocado ver a más de un endemoniado, poseído de un espíritu de demonio. Y no es nada bonito ver. Hablan con voz distinta, les cambia la voz y pueden saber muchas cosas de la vida de uno. Cuando hablemos de la pura verdad sobre la muerte, no van a querer perderse ese tema el próximo jueves, porque vamos a hablar de esos espíritus que dicen que son espíritus de muertos y que la gente los invoca a través del espiritismo y a través de los medium y que vienen y dicen que son espíritus de muertos. Ya van a descubrir ustedes lo que es eso. Pero a Pablo no le gustó nada que esta muchacha, y le dijo al demonio: salte de ella en el nombre de Jesucristo, y el demonio salió. Pero viendo sus amos, versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, porque ahora ya no podía adivinar la muchacha, porque ya el espíritu del diablo que estaba en ella ya no estaba más. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Les quitaron su ropa de la espalda y con varas comenzaron a golpearlos. Después de haberles azotado, ¿cuántas veces? Mucho, dice aquí. Le dejaron la espalda sangrando a Pablo y a Silas. Los golpearon terriblemente. Dice: los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con gran seguridad, el cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los puso encadenados y les metió los pies en el cepo. El cepo es un instrumento que aprieta los pies y no se pueden mover para ningún lado. Es muy doloroso. Pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense, golpeados, lastimados, sangrando, los pies en el cepo, pero Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y le oraban al Señor, y los demás presos que estaban en la cárcel los estaban escuchando. Qué bonito que cantaban himnos a Dios. Y a medianoche, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas eran aros que estaban metidos en el cemento de las paredes. Las paredes eran hechas de piedra en aquella época y se las pegaba con masa, con cemento. Pero al moverse el terremoto se rasgaron las paredes, se rompieron los cimientos y se cayeron las cadenas y se abrieron las puertas, se derrumbaron. El carcelero, despertando, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. La ley romana decía que si un carcelero dejaba escapar los presos, lo pagaba con su vida. Y el hombre, cuando vio las puertas abiertas, dijo: no, aunque les diga que es un terremoto, yo
tengo que responder por ellos, no me van a perdonar la vida, mejor me mato yo. Y sacó la espada para suicidarse. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Adivinen dónde estaban los presos. Habían ido a ver de dónde venía esa voz tan linda y esos cantos tan hermosos que habían escuchado. En lugar de salir huyendo de la cárcel, se acercaron al calabozo donde estaban Pablo y Silas. Todos estamos aquí, dijo Pablo, no te hagas daño. El carcelero entonces, versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren qué pregunta. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? A medianoche, en medio de un terremoto, este hombre cayó postrado a los pies, no nomás porque vio el milagro que ningún preso se había escapado. Este carcelero había estado presente en la predicación de Pablo y Silas. Lo había escuchado predicar y ya el Espíritu Santo había comenzado a trabajar en su corazón, como en mucha otra gente de esa ciudad que habían escuchado el mensaje. Así como Lidia había escuchado la predicación y se había bautizado, este carcelero, un hombre duro de corazón, rudo. Los carceleros así tienen que ser. No pueden ser muy bonitos, ¿verdad? Porque si no los tratan rudamente a los presos, pues tienen problemas. Ustedes saben cómo son los carceleros, la gente más ruda y más terrible. Pero este hombre, al ver que los presos, en lugar de escaparse, estaban allí sentados a los pies de Pablo y Silas, escuchándole cantar y orando, quedó tan impresionado y el Espíritu Santo tocó su corazón y cayendo de rodillas dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué respondieron Pablo y Silas? Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A la pregunta más importante que jamás se pueda hacer, la respuesta más solemne que jamás se pueda dar. No hay otra pregunta que ningún ser humano pueda hacer en esta tierra más importante que esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú quieres saber la pura verdad de la salvación? Pues aquí está la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué respondieron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora Pablo dijo que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de ningún hombre, no lo había aprendido de nadie, lo había recibido directamente por revelación ¿de quién? De Dios. Y que si alguno anunciaba otro evangelio diferente al que él anunciaba, sea maldito. ¿Cuál era el evangelio que anunciaba Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo le dijo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está en creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Ahora, eso es cierto. Pablo no estaría diciendo algo que no es cierto. El Señor Jesucristo no le hubiera dicho a Nicodemo algo que no es cierto. Pero volvamos a la historia de Nicodemo. Vamos a San Juan. En el capítulo 3 está la historia de este hombre que vino a preguntarle al Señor Jesús. Y Jesús le dijo qué tenía que hacer para ser salvo. Pero yo quiero leer unos versículos anteriores a esta historia.
en el capítulo 2, los últimos 3 versículos del capítulo 2, antes de comenzar la historia de Nicodemo. San Juan capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos creyeron? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si creemos en Cristo seremos salvos. Pero aquí dice que muchos creyeron en el nombre de Cristo. Y sin embargo Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él no se fiaba de ellos. Jesús se dio cuenta que había mucha gente que decía creer en él, pero nomás creían por las señales, por los milagros que veían, pero no creían realmente en él para la salvación. Es cierto que creer en el Señor Jesucristo es el camino a la salvación, pero no nomás porque digamos que creemos en él, ya vamos a ser salvos. Y usted dice, pero bueno, ahí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver qué más escribió el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 10. ¿Por qué Jesús no creía en todos los que creían en él? Romanos, capítulo 10. Dice el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer e invocar el nombre de Cristo. Creer en Cristo, creer que Dios lo levantó de los muertos. Versículo 9, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que, ¿qué es lo que hay que creer? Hay que creer en el nombre de Cristo, hay que creer que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo mandó a este mundo para dar su vida por nosotros, que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Pero luego dice que hay que invocar el nombre de Cristo. Para ser salvo hay que creer y hay que invocar ese nombre. Allí mismo, en Romanos capítulo 10, dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? No se puede invocar si primero no sé qué, no se cree. ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han creído? O en el cual no han creído. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiere decir que para ser salvo se necesita escuchar la predicación del Evangelio, se necesita conocer a Jesús y creer en Él y luego invocar su nombre para ser salvo.
Así que los pasos son escuchar. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? ¿En qué van a creer si no saben? Para poder creer tienen que escuchar, y para que escuchen tienen que haber quien les hable, y para que les hable tiene que haber alguien que les predique. Así que esto es muy interesante. La salvación viene por el oír y creer y aceptar e invocar el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir invocar el nombre de Cristo? Miren, la predicación es importante. Algunos dicen, pero ¿y para ser salvo hay que venir a escuchar una predicación? Vamos a Primera de Corintios. Después de Romanos viene Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen, a los creyentes, por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Fíjense que le llama locura a la predicación, porque en verdad es una locura. ¿Cuántas otras cosas tuvieran ustedes para hacer en esta noche que venir a escuchar a alguien que está predicando? Hay gente que dice, lo último que yo haría sería ir a escuchar una predicación. Mejor me veo una película, mejor me voy a un lugar a divertirme, mejor me veo una novela y la paso mejor, pero irme a meter a una iglesia a escuchar una predicación, no necesito eso. La gente dice, están locos. ¿Cómo se van a ir a meter a una iglesia a escuchar allí que les estén sermoneando y que les estén dando una predicación? Para algunos es mentira. Pero Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Escuchen, para ser salvos hay que escuchar una predicación. Y usted dice, ¿si no hay otra manera de salvarse? Aunque ustedes digan que eso es una locura. Noé predicó y predicó y predicó por 120 años y sin embargo la gente no creyó. Decían que estaba loco Noé, que el mundo se iba a acabar, que el mundo iba a ser destruido, y no le creyeron hasta que vino el diluvio, como vimos esta mañana, y se lo llevó ¿a cuántos? A todos los destruyó porque no quisieron creer. Tuvieron quien les predique, pero no creyeron. Así que para ser salvos hay que haber quien les anuncie el evangelio, pero también tienen que creer. Y no solamente tienen que creer, tienen que invocar el nombre del Señor. Vamos a San Juan en el capítulo 1. San Juan en el capítulo 1. Dice el versículo 11, hablando acerca de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Para ser salvos hay que ser engendrados del Espíritu Santo. Hay que creer y hay que recibir a Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que hay que creer, pero también hay que
recibirlo, aceptarlo como Señor, como Salvador. Eso es lo que significa invocar su nombre. Invocar el nombre de Dios significa no solo creer, decir yo creo, sino recibirlo, decirle Señor, invoco tu presencia en mi vida. Te invito a entrar en mi vida. Así como un demonio puede entrar en el cuerpo de una muchacha y vivir dentro de ese cuerpo, así la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere entrar en nosotros y morar en nosotros. La diferencia es que los otros son espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus malignos. Pero el Espíritu Santo es santo. Y cuando Él entra en nosotros nos santifica, nos hace diferentes, nos hace buenos. Jesús le dijo a Nicodemo, ahora sí, volviendo al capítulo 3. Bien sé que los versículos antes decían que muchos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Porque Él conocía el corazón de todos los seres humanos. Por eso no confiaba en ellos, nomás porque decían creer. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para ser salvo, para entrar al reino de los cielos, para tener vida eterna, hay que nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento no es físico, sino que es del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué Jesús dice que para ser salvos hay que nacer de nuevo? ¿Qué tiene de malo nuestro primer nacimiento? Lo acabamos de leer, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. El problema es que todos nosotros nacemos de la carne, nacemos en pecado. El salmista dice, aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Desde el momento en que nacemos, ya traemos la debilidad de la carne. Traemos lo malo en nosotros, lo heredamos de nuestros padres. Es más, el mismo acto de dar la vida es un acto carnal. Tú y yo no estaríamos en este mundo si un hombre no hubiera tenido un deseo carnal de acostarse con una mujer, y de ahí saliste tú, y de ahí salí yo también. Y porque nacemos de la carne, traemos la inclinación al pecado en nosotros mismos. Por eso Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne nomás es ¿qué? Carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora, Jesús dice, para ser salvo, tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que recibir al Señor y nacer del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te cambia, te transforma y te hace una nueva criatura. Miren cuál es la promesa del Señor. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Capítulo 36.
Dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor dice, les voy a dar un nuevo corazón, voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando recién? Que así como un espíritu maligno, un espíritu inmundo, diabólico, puede entrar y vivir dentro de un cuerpo humano, y no solo dentro de un cuerpo humano. Otros hombres que estaban endemoniados, así se les llama a los que están poseídos por un demonio, por un espíritu maligno. Otros 2 hombres que estaban endemoniados, Jesús echó fuera a los demonios, pero cuando los imprecó, cuando se puso delante de ellos y les dijo al demonio que estaba dentro de este hombre, le dijo, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y contestó el demonio, Legión, porque somos muchos. Había una legión, son por lo menos entre 800 y 1000 demonios que habían entrado dentro de ese hombre. Imagínense. Tenía cientos de demonios viviendo dentro de él. Así como los demonios que son espíritu pueden vivir dentro de un cuerpo humano, pero cuando Jesús les dijo, sal de ellos, ¿qué hicieron los demonios? Le rogaron que no los echara al abismo, sino que los dejara meterse en unos puercos. Y Jesús dijo, está bien. Y salieron de los hombres y se metieron en unos puercos. O sea, estos espíritus diabólicos se metieron en el cuerpo de animales para estar dentro del cuerpo de animales. Pero luego los animales fueron y se desbarrancaron y de todos modos se fueron al abismo, donde no querían ir. Ahora, ¿por qué digo esto? Así como el diablo puede tomar posesión de un ser humano y habitar en él, el Señor quiere habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y Él dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Versículo 26. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Te pregunto a ti, ¿tú quieres que el Señor haga eso en ti? ¿Te gustaría que el Señor te transforme, te cambie, te dé un nuevo corazón? Si tú eres uno de esos que dice, a mí no me van a agarrar con esto de la salvación. A mí no, yo no necesito de eso. Eso es mejor para la gente que anda perdida, pero yo no estoy perdido. Hay mucha gente que dice, yo no necesito de Dios, ni de la Biblia, ni de la religión. Eso es para la gente mala, ya los que están en la cárcel, que les vayan a predicar. Pero yo no, dice, yo no le hago mal a nadie. Yo vivo tranquilo, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. A mí déjenme tranquilo y no me metan tampoco en estas cosas de religión. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos condenados a morir. Y si tú no quieres perderte, tienes que creer en Jesús. Tienes que escuchar una predicación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y esto te va a sonar a locura, pero ya la Biblia dice que es locura. Dios te tiene que poner en el camino de alguien que te predique la palabra de Dios. Y eso sucedió en tu vida hoy, porque el Señor te trajo aquí. No es casualidad que tú viniste. Y aunque tú digas, pero así de sencillo nomás, porque yo diga que creo en Jesús, ya voy a ser salvo. Necesitas creer. Necesitas invocar su nombre. Necesitas invitarlo a entrar en tu vida y decirle, Señor, te recibo, te acepto. Y cuando tú le dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido y que sin ti
no puedo hacer nada. He tratado muchas veces de cambiar y no he podido cambiar. Tú me puedes cambiar, Señor. Haz el milagro. Pero tú tienes que creer que Dios va a hacer el milagro. Si tú no crees, olvídate. El primer paso es creer. El segundo paso es aceptar al Señor, recibirlo como Señor, invocar su nombre. Eso quiere decir, cuando yo invoco el nombre de mi mamá, es que la llamo. Digo, mamá, estoy invocando su nombre. Cuando yo digo, don Pedro, estoy invocando, o sea, estoy diciendo ese nombre y lo estoy llamando a que venga conmigo. Y cuando yo digo, Señor Jesús, creo en ti, entra en mí, Él no va a entrar a menos que yo lo invoque. O sea, invocarlo quiere decir invitarlo a entrar en mi vida. Miren, el demonio se mete a la fuerza. Se entra dentro de un cuerpo y ahí se queda a vivir. Y solamente por el poder de Dios se puede quitar un demonio dentro de una persona. Y hay miles, millones de personas que andan endemoniadas hoy en día. Hoy en día dice que son enfermos mentales. Algunos pueden tener una enfermedad mental, pero muchos de los que están en los manicomios, que andan como locos, que echan espuma por la boca, que dicen barbaridad y media, son gentes endemoniadas. Pero como la gente no cree en eso, los manda al hospital, a que les den drogas, a que los tengan allí drogados y le ponen un chaleco de fuerza y tienen una fuerza tremenda. Todo eso ustedes lo pueden leer en la Biblia, que dice que las personas que son así están endemoniadas. Les da una fuerza tremenda. Por eso cuando vienen a buscar a los que le llaman locos, entre comillas, les tienen que meter un chaleco de fuerza y los atan y los llevan así. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Los sanan? No, nomás le dan drogas para mantenerlo, su mente embotada, drogados, para que no sean violentos. Cuando el Señor tiene la solución para eso. Y la solución es Cristo Jesús, el único que puede sacar los demonios. Pero ¿saben? El demonio se mete a la fuerza, pero Dios no se mete a la fuerza. Jesucristo, para entrar en nosotros a través de su Espíritu, nosotros tenemos que invitarlo a entrar. A todos los que le recibieron, a los que invocan su nombre, a los que creen en Él, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Si tú invocas el nombre de Cristo, le vas a recibir. Pero sabes, cuando Él entra, Él va a ser el Señor y tú vas a obedecerle. Dice, les voy a dar mi espíritu para que anden en mis mandamientos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y aquí viene un punto muy importante. En la mayoría del mundo cristiano evangélico dicen, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo y ya eres salvo. Pero tú le dices, pero hay que obedecer la ley de Dios. No nos salvamos por obedecer la ley, somos salvos por la fe. Es cierto, pero hay algo más. Para ser salvo no solamente hay que creer. ¿Qué más dice el Señor Jesús que hay que hacer para ser salvo? Vamos a leerlo. Vamos a San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Dice allí en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No solamente hay que creer, también hay que ¿qué? Perseverar. La mayoría de la gente dice, lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer. Pero Jesús dice, hay que ¿qué? Perseverar para ser salvo. ¿Qué más hay que hacer para ser salvo? Jesús no puede mentir. Él nos dice la verdad. Vamos a buscar la historia de un joven. Esto está en San Mateo, en el capítulo 19.
San Mateo capítulo 19, un poquito antes de donde estamos. A ver qué dijo el Señor Jesús con respecto a la salvación. Versículo 16. Vino uno a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahí está bien clarito, ¿verdad? No hay ninguno bueno. En otras palabras, si tú me llamas bueno, ¿tú crees que yo soy Dios? Porque no hay ninguno bueno sino Dios. Cuando tú me dices maestro bueno, nomás me estás diciendo bueno, como nosotros le decimos a la gente: ay, qué bueno que eres. O de verdad tú me estás aceptando como lo que soy. Si quieres entrar en la vida, le dice Jesús a este joven, guarda los ¿qué? Los mandamientos. ¿Cómo? El hombre le pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna, para ser salvo? Y Jesús le responde: si quieres entrar en la vida eterna, tienes que guardar ¿qué? Ahora, hoy en día la gente dice: no, para ser salvo no hay que guardar nada, nomás hay que creer. Entonces, ¿Jesús es un mentiroso o lo engañó al joven rico? ¿Lo engañó? ¿Y por qué le dijo que para entrar en la vida eterna tenía que guardar los mandamientos? ¿Cómo la gente dice que nomás es creer? Sigan leyendo. Y le dijo el joven: ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos que Dios dio, los 10 mandamientos. Y si queremos ser salvos, tenemos que guardar los mandamientos también. Y usted dice: pero ¿y cómo? ¿Y la salvación entonces está en guardar los mandamientos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación no se consigue por guardar los mandamientos, pero nadie va a entrar a la vida eterna que no guarde los mandamientos. Mañana, justamente, el tema de mañana por la noche, no se lo vayan a perder, posiblemente es uno de los más interesantes y más importantes de toda esta semana. Lleva por título: la pura verdad sobre la ley y la gracia. ¿Somos salvos por gracia? ¿Hay que guardar la ley o no hay que guardar la ley? La mayoría de los evangélicos dicen: no, la ley fue clavada en la cruz, la ley fue abolida, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. La pura verdad sobre la ley y la gracia. Mañana lo vamos a ver con la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido lo que es necesario para la vida eterna. Si tú quieres entrar en la vida eterna, tienes que creer en Jesús. Tienes que aceptarlo, recibirlo en tu vida. Tienes que invitarlo a entrar. Y cuando tú lo invitas a entrar, el Espíritu Santo entra en ti, te da un nuevo corazón, hace un milagro, te transforma. Dios coloca su Espíritu en ti y hace que guardes sus mandamientos y sus preceptos y los pongas por obra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Llevarnos a la obediencia. Yo no puedo obedecer por mí mismo porque soy pecador. Pero si Dios me transforma, entonces puedo obedecerle. Vamos a leer Romanos, donde estábamos leyendo hace un momentito, y vamos a leer en el capítulo 8. Dice el versículo 5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se puede guardar la ley de Dios? El carnal no puede guardar la ley de Dios. El que es de la carne, Cristo ya lo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es.
Y los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú eres de Cristo, si tú eres un cristiano, le perteneces a Él, le has aceptado como Señor y Salvador, tendrás el Espíritu Santo morando en ti. Habrás nacido del Espíritu. Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces te va a llevar a obedecer la ley de Dios. Mañana vamos a hablar con respecto a eso. En esta noche yo te pregunto, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres la vida eterna que Él te ofrece? ¿De verdad quieres ser salvo? Pues estás en buen camino, porque ya viniste a escuchar la predicación. La Biblia dice que Dios escogió y le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Aquí estás. Ya viniste a la locura. Sí, el que te invitó, seguramente tú dijiste por allá, ay, pero ir a una iglesia, escuchar una predicación, qué fastidio, qué locura. Mejor me quedo haciendo otra cosa. No es casualidad que estés aquí, Dios te trajo. Y Dios te trajo porque Él quiere tu salvación y la de toda tu casa. ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿Tú quieres que tus hijos se salven, tus seres queridos? Pues necesitas escuchar la palabra, necesitas escuchar la predicación, necesitas creer en esa predicación. No lo que dice un hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitas aceptar a Jesús, recibirlo, decirle, Señor, te acepto, te recibo, entra en mi vida y cámbiame, transfórmame. He tratado de cambiar muchas veces y no he podido, pero tú me puedes cambiar. Y Jesús puede hacer ese milagro en tu vida hoy, si tú quieres ser salvo. Ahora, si no quieres, el Señor no te obliga, pero dice, esta es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué tienes que hacer para condenarte? Nada. Simplemente nada, porque ya estamos condenados. Si no crees, ya estás condenado. Antes aún de haber escuchado, ya estabas condenado. Pero ahora que has escuchado, la condenación es más grande, porque ahora sabes que hay un camino de salvación. Y si lo aceptas, serás salvo, pero si lo rechazas, hay doble condenación. Primero, porque eres pecador y estás condenado. Pero mayor castigo va a recibir el que sabía y no quiso hacer la voluntad de Dios. Dice en San Lucas en el capítulo 12. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que el que hizo lo malo, pero no sabía cuál era la voluntad de su Señor, recibirá azotes, pero pocos. O sea, será castigado menos. Pero el que conocía la voluntad de Dios y no la hizo, ese recibirá muchos azotes. Déjenme decirles, no es nada bonito la condenación. La Biblia dice que los que se pierdan se van a quemar en el lago que arde con fuego y azufre.
Algunos se van a quemar instantáneamente, pero otros se van a estar quemando muchos días, mucho tiempo. Porque cuanto más conocimiento tenemos, más responsables somos. Hoy ya no puedes decir que no sabes. Lo único que podrás decir es no quiero, pero no puedes decir que no sabes, porque Dios te trajo para escuchar la pura verdad sobre la salvación. ¿Quieres recibirla? ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu vida? ¿Quieres darle a Él la oportunidad de cambiar tu corazón? Cristo dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del Espíritu es recibir a Jesús e invitarlo a entrar. Nacer del agua es el bautismo. Y vamos a tener un tema, la pura verdad sobre el bautismo. En esta noche yo te pregunto, así como Lidia, que el Señor le abrió el corazón a esa mujer, vendedora de púrpura de Tiatira, de la ciudad de Tiatira, y dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a la palabra de Dios. Creyó y fue bautizada ella y toda su familia. Yo te pregunto, ¿te ha tocado el Espíritu Santo tu corazón para que puedas creer? ¿Has sido bautizado como Lidia? Tú dices, bueno, a mí me bautizó mi papá o mi mamá cuando era chiquito, pero no me acuerdo. Yo no me refiero a ese bautismo. Me refiero al bautismo cuando uno acepta al Señor Jesús, se arrepiente de sus pecados, porque el apóstol Pedro dijo, esto es en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse y ser bautizado. Un niño recién nacido, ¿de qué se va a arrepentir? Si recién nació, si nada ha hecho. Y segundo, ¿puede arrepentirse? Si no entiende, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. El Señor Jesús dijo en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para ser bautizado hay que arrepentirse y hay que creer en Jesús. ¿Puede un niño recién nacido arrepentirse y creer? No puede. Yo me refiero al bautismo de los que aceptan al Señor Jesús. ¿A cuánto les gustaría que al final de esta semana podamos terminar con un bautismo? Usted dice, ¿cómo? ¿Dónde? Mira, allá detrás de esa cortina negra hay una pila bautismal que se puede llenar de agua y bautizar a aquellos que de todo corazón crean en el Señor Jesús. ¿A cuánto les gustaría que tengamos un bautismo al final de esta semana? ¿Les gustaría? ¿Cuántos de los que están aquí nunca han visto un bautismo así de gente adulta sumergida debajo del agua? ¿Cuántos nunca han visto? ¿No te dé vergüenza levantar la mano si nunca has visto? Bueno, veo varios. Hay varias manos que se levantan. Nunca han visto un bautismo así, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí fueron ya bautizados así, de esa manera, sumergidos debajo del agua, arrepintiéndose de sus pecados? ¿Cuántos han sido bautizados? Oh, veo que hay muchos también. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han sido bautizados así? ¿Puedo ver las manos? Nunca han sido bautizados. Ok, veo 1, 2, 3, 4, 5. No te dé vergüenza levantar la mano. 6, allá hay otros, 7, 8, 9. Bueno, hay muchas manos que se levantan que no han sido bautizados. Sí. Tú me dices, pero yo fui bautizado de niño. No, no estoy hablando de ese bautismo. Estoy hablando del bautismo verdadero. Y vamos a tener un tema, la pura verdad sobre el bautismo. No te lo pierdas, es el próximo viernes. Todos los temas están buenos. Pero en esta noche yo quiero orar especialmente por aquellos que aún no han tomado este paso, que es tan importante para la salvación. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se apartó del camino del Señor. Y Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero tú no perseveraste. Te echaste para atrás, te volviste otra vez al mundo, te enfriaste, te saliste del camino del Señor. Pero el Señor dice que si tú perseveras hasta el fin, serás salvo.
Si tú quieres ser salvo, necesitas reconciliarte con el Señor y perseverar en el camino del Señor. Hay alguien aquí que sabe que Dios lo trajo porque necesita comenzar de nuevo. Le falló al Señor y quiere hacer un nuevo pacto con el Señor. Quiere decir, pastor, yo soy esa ovejita que me aparté del redil y yo quiero volver a los caminos del Señor. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de levantar su mano? Amén. El Señor te bendiga. Amén. 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 Oh, veo muchas manos que se están levantando. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea su nombre. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta noche por cada uno de los que estamos aquí, especialmente por aquellos que necesitan tomar este paso y esta decisión tan importante en su vida. Yo quiero orar por aquellos que nunca han sido bautizados y también por aquellos que necesitan comenzar de nuevo. Pero antes de orar, una preguntita más. El día que te bautizaron, ¿naciste de verdad de nuevo o nomás te dieron un remojón en el agua? Porque hay algunos, Cristo no confiaba en todos los que decían creer en Él porque Él conocía el corazón de la gente. Dice, muchos creyeron en el nombre de Cristo, pero el mismo Jesús no creía en ellos. Yo te pregunto, ¿cree Jesús en ti y en tu conversión? ¿O nomás es de nombre? ¿Cómo se sabe si uno ha nacido de nuevo? ¿Cuán importante es esto? La vida demuestra si somos cristianos o no. Si tú te bautizaste pero seguiste en la misma inmundicia que antes, entonces ¿de qué te sirvió tu bautismo? Si eras un mentiroso antes de bautizarte y sigues siendo un mentiroso, entonces ¿de qué te sirvió tu bautismo? Si eres un ladrón y después de ser bautizado sigues siendo un ladrón, entonces ¿de qué te sirvió tu bautismo? ¿Dónde está el cambio que Dios hizo en tu vida? Si eres un mal hablado, antes de bautizarte decías malas palabras y todavía tienes una boca sucia, entonces ¿de qué te sirvió tu bautismo? Si antes de ser bautizado veías inmundicia y suciedad en la televisión, en la computadora, pornografía, suciedad, y ahora sigues haciendo lo mismo, entonces ¿de qué te bautizaste? ¿Dónde está el Espíritu Santo que mora en ti? Porque el que es nacido de la carne busca las cosas de la carne, pero el que es nacido del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Te pregunto, ¿naciste realmente de nuevo? Mira, no tengas una falsa esperanza. Puedes haber sido bautizado, pero si no naciste de verdad, de nuevo, del Espíritu Santo, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Hay alguno más aquí que quiere decir, pastor, ore por mí? Porque yo la verdad que no estoy seguro. Sé que me bauticé, pero no estoy seguro si nací de nuevo. Yo necesito un verdadero cambio en mi vida completo. Yo quiero que Dios haga ese milagro. ¿Hay alguien más? ¿Quisiera levantar su mano? Amén. Amén. Veo muchas manos que se levantan. Vamos a orar en esta noche, los unos por los otros. Y yo quiero orar especialmente, por eso bajo aquí, para recibir a aquellos que quieren recibir al Señor Jesús hoy, como hemos aprendido, que quieren aceptar esa salvación que Jesús les ofrece. Les voy a invitar a todos los que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, acérquense aquí. Y vamos a orar por cada uno de ustedes en esta hora. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y hay mucho gozo en el reino de los cielos por cada uno de ustedes que están tomando esta decisión tan importante. Den un pasito más adelante para que los que vienen pasando puedan llegar también. Si tú fuiste bautizado, pero necesitas comenzar de nuevo, acércate también. Queremos orar por ti. Quizás hay alguien allá en la pantalla que me está viendo que necesita tomar esta decisión también. Te voy a incluir en esta oración. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con Cristo y decirle lo que tú sientes en tu corazón. Alguien más necesita pasar. Hay alguien que fue bautizado, pero sabe en su corazón que en verdad no nació de nuevo y necesita pedirle al Señor que haga el milagro en su vida. Venga, acérquese, no te dé vergüenza pasar aquí. Cada uno de ustedes son muy importantes para el Señor Jesús. Él los trajo.
Y Él no pierde el tiempo con material inservible. Cuando Él llama a alguien es porque sabe que esa persona le va a valer de mucho a Dios. Va a ser un mensajero suyo. Va a ser un medio de salvación para otras almas. Amén. Vengan en el nombre del Señor. Amén. Felicito por esta decisión. Hay gozo en el cielo por Amén. cada pecador arrepentido. Vamos a orar juntos en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, tú nos has hablado a través de tu palabra y nosotros hemos respondido a tu llamamiento. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que honres tu promesa. Tú dijiste que el que a ti viene, tú no lo echas fuera, tú lo recibes. Pero Señor, en esta noche nosotros somos los que queremos recibirte a ti en nuestra vida. Queremos decirte que creemos en ti, creemos en tu palabra, invocamos tu nombre y te invitamos a entrar en nuestra vida, a limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado por la sangre preciosa de Cristo. Así como escuchamos en el canto en esta noche, la salvación se escribió con sangre, con la sangre preciosa del Hijo de Dios que fue derramada por nuestros pecados. Señor, acepta esta dedicación de nuestra vida a ti. Toma nombre, toma nota de cada uno de los que hemos pasado aquí y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Bendice a estas almas, las que han tomado la decisión de prepararse para el bautismo, y que esta misma semana puedan hacer ese pacto contigo, si es tu voluntad. Amén. Te pedimos también por aquellos que necesitan reconciliarse contigo, que necesitan volver a tus sendas, a tus caminos y perseverar en tu verdad, que les des la fortaleza para comenzar de nuevo y que tu Espíritu Santo selle cada decisión en nuestro corazón. Te pido, Señor, por aquellos que están escuchándonos a través de la pantalla en esta misma hora, que tu Espíritu Santo los alcance, que tu Espíritu Santo los arrope, los atraiga a ti, Señor, que no se escapen de la influencia de tu Espíritu Santo, sino que al contrario vengan arrepentidos a tus pies para recibir el perdón y la vida eterna. Señor, tú conoces el corazón, a ti no te engañamos, a los hombres podemos engañar, pero tú dices que tú conoces el corazón de cada uno de los hombres. Oh Señor, que no tengas que decir de nosotros, como está escrito en tu palabra, que muchos creyeron en Él, pero Cristo no se fiaba de todos de ellos, porque conocía lo que había en el corazón del hombre. Escudriñanos, Señor, tú que nos conoces a fondo, sabes la sinceridad con la que hemos venido aquí adelante. Danos tu Espíritu Santo y sella esta decisión para vida eterna. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden regresar.